Ahora sí, la tercera clase vamos a hacer la estructura. Vamos con F2 a planta. Voy a eliminar todo lo que no me sirve. Ok, vamos a hacer esta parte de la estructura. ¿Ya? Como nosotros no vamos a cuantificar la parte de la zapata, las cimentaciones no me interesan demasiado. Voy a hacer esta parte, la visible. Pero se van a dar cuenta que no sería nada difícil hacer esto más. ¿Ya? Sí, inútil y cargaría el modelo de geometría que no vamos a necesitar. Pero se puede hacer muy fácil, ¿no? Incluso podríamos hacer estos muros más. Si es que necesitáramos, ¿no? Si es que viéramos conveniente, por lo pronto no. Voy a hacer solamente la parte curva. Esto podríamos solucionarlo con forma, podríamos solucionarlo con estructura compleja o de la forma que yo les voy a enseñar, que es con perfil complejo. ¿Ya? Para hacer perfil complejo voy a utilizar primero la herramienta línea. Otra cosa que les quiero puntualizar es que muchas herramientas de 2D trabajan exactamente igual que las herramientas 3D. Todo lo que vamos a hacer ahora con línea, ustedes podrían hacer con muro. Ya aquí en el 2D, como si esto fuera muro y se acabó. Se puede hacer exactamente así y van a darse cuenta de que es muy similar. Solamente la línea no tiene la parte 3D que el muro sí tiene, ¿no? Entonces vamos a hacer. Voy a empezar con línea, voy a empezar por acá, voy a empezar de acá. Ahí. Voy hasta acá. Hasta acá. Ahí. Desde aquí, simplemente he sido 3 clics. Necesito hacer esta curva. Esta curva se puede hacer por medio de una tangente, un arco de 3 puntos y un arco con punto central. Al no conocer el punto central de este arco, lo que me conviene es hacer con 3 puntos. Ya tengo el primero, el segundo puede estar donde sea en la curva, no hace falta que esté al centro. Y el tercero más o menos hasta donde yo quiero que llegue la curva. Más o menos hasta acá. Ahí. Defino hasta dónde va a llegar la curva. Ok. Ahora desde aquí ya es una línea recta. Vengo al segmento de línea recta. Clic. Por acá. Por acá. Y esto es otra vez arco de 3 puntos. Tengo uno. Tengo el segundo. Y el tercero quiero que llegue hasta acá. Perfecto. Tengo ya hecha la forma que voy a usar. Voy a seleccionar todo esto. Listo. Control C para copiar. Entonces me vengo aquí a opciones. Perfiles complejos. Gestor de perfiles. Aquí en el gestor de perfiles le voy a decir que voy a hacer uno nuevo. Este nuevo le voy a llamar estructura. Estructura. Ok, le digo ok. Entonces acá es donde yo voy a pegar lo que he traído. Control D chica para pegar. Le digo centro de la vista actual, pegar. Esto lo voy a llevar más o menos desde acá al 0. Y de acá lo voy a bajar 60 centímetros. Punto 6 abajo. ¿Ya? Porque esto está básicamente enterrado, ¿no? El nivel de mi piso es más 60. ¿Ya? Entonces tengo esto para terminar de colocar. Mientras esto esté parpadeando así, no está colocada la figura. Para terminar de colocar tengo que dar clic por fuera. Listo. Ahora vengo a la herramienta trama. Hago con varita mágica. Y está. Ahí está el perfil, ya tiene sus dimensiones. Voy a venir por acá. Y voy a decirle que esto va a ser hormigón armado estructural. Listo. ¿Para qué herramientas va a servir este perfil? En este caso lo voy a usar con muro, pero podría estar disponible para viga, columna, barandilla y objeto. No quiero ninguno de estos, tal vez hasta para viga
podría dejarlo. Ya. Le digo guardar. Y salgo salgo del cuadro de diálogo. Ya está. Me vengo por acá. Me voy a ir a la planta baja. Voy a mostrar de referencia el primer piso. Voy a venir a la herramienta muro. En el muro le voy a decir que va a ser un perfil complejo. Busco acá el perfil que he creado. Es ese de ahí. Le digo OK. Vengo desde acá. Estoy creando un rectángulo. No es correcto. Quiero hacer un solo muro. Un solo muro que vaya desde ahí hasta acá. Listo. Entonces ya está. Vámonos al 3D. Esto lo único que hay que hacer es centrarlo. Me voy a ir a la elevación. Ok. Voy a traer un poco la referencia. Voy a mover la referencia a su lugar. Para eso vengo acá, le digo arrastrar referencia. Selecciono esta esquina. Y lo voy a llevar a esta esquina. Perfecto. Entonces esto tiene que desplazarse más o menos hasta acá. Ahí está. Voy a agrandar la elevación. Ok. Y si voy al 3D, ya tengo todo todo modelado. Y está modelada la estructura. Vámonos con F2 a planta. Ok. Voy a poner de referencia la referencia nomás. Mostrar como trazado de referencia. Voy a mover esta referencia de arriba a su lugar. Ya. Está mal la referencia. Voy a conmutar entre la referencia. Ahora mi referencia ha pasado a ser el primer piso. Entonces lo que quiero es que la referencia esté arriba. Ahí está. Y lo voy a mover esto más o menos a su lugar. Por acá está perfecto, perfecto. Un poco más. Ahí. Sí, ahí me parece que está muy bien. Entonces vamos a comenzar a trazar. Voy a venirme a planta baja. Y voy a comenzar a hacer los muros. Este muro tiene que ser un muro sencillo. Voy a absorber parámetros de algún muro de acá para que no esté haciendo con el perfil. Ahora sí. Quiero una caja. Más o menos hasta ahí. Estos muros los voy a hacer de 15 directamente. Ok. También al otro lado. Desde acá hasta acá. Listo. Este muro viene hasta por acá. Ya está. Este muro viene acá. Lo muevo, control para que me aparezca. Esto creo que nunca lo he explicado, ¿no? Selecciono, lo muevo. Aprieto control una vez. Y se está duplicando. Y ahora simplemente lo coloco con un clic en su posición. Ya está. Vamos a ver esto de las puertas. Voy a absorber parámetros de alguna puerta de acá. Listo. Ya está. Después perfeccionamos eso.
Por aquí otra. Ahí está. F5. Ya va tomando forma. Estas puertas. Vámonos con esto al 3D. Entonces selecciono las puertas. Vengo aquí, selecciono la herramienta puerta. Control A para seleccionar todas. Y esto lo voy a hacer que llegue al 0. Al nivel. Listo, con 2.10 estamos bien. Perfecto. Deben ser por lo menos de 1.10 o de 1 metro. Ok. Y esta también de 1 metro. Perfecto. Acá tenemos una losa. Vamos a hacer de una vez la losa. Esta losa que venga hacia abajo. Que viene más o menos de esta línea. Y va hasta acá. Ok. Está mal. Voy a ajustarlo con el lateral. Desplazo el borde hasta su posición. Listo. Vámonos al 3D a ver qué estamos logrando. Esto habíamos dicho que era 60 centímetros, ¿no? Punto 60. Ahí está chocando. Vámonos a la elevación. Supongo que esta losa entra hasta acá. Vamos a ver eso. Esta losa debería llegar. Desplazamos los bordes. Está chocada. Listo. Creo que es así. Por acá voy a hacer exactamente lo mismo. Desde acá quiero una referencia. ¿Cómo he sacado esa referencia? Es muy sencillo, ¿no? Ustedes empiezan a trazar. Quiero la referencia de esta esquina. Me posiciono de esquina, espero un segundo. Se completa el círculo azul y me va a salir la referencia, ¿no? Lo mismo aquí arriba. Y defino hasta donde quiero la losa. ¿Ok? Vámonos con F5, está perfecto. Acá vamos a desplazar esta losa hasta que entre por acá. Un poco más. Un poco más, un poco menos. Ok. Listo. Vamos a quitar este excedente que no existe. Con operaciones booleanas, ¿ya? Entonces vamos a diseño, operaciones de elementos sólidos. El destino son estos dos. Añadir como destino, tengo dos, perfecto. El operador va a ser este de acá. Añadir operador, tengo uno. La sustracción va a ser una sustracción hacia abajo para que me quite todo este retazo. Y le doy a ejecutar. Listo. Ahí está. Me faltaría hacer quitarle un poco esto. Voy a restarle este polígono acá. No me da, pero voy a hacerlo así directamente. Y desde acá hasta acá. Ok. F5. Esto. Por acá tengo punto 40. Punto 40. Perdón. Punto 40.
.40. Cruceta. Qué mal ando ahí. .20, perdón. Ahora sí. Ahí está. 20, 20, 20 cada peldaño. No sé si esto tendrá por lo menos una huella decente. Si no, lo vamos a modificar porque se va a ver horrible. Vamos a ver. Vamos a medir con M de medir. Venimos por acá. 14 de huella. Como que no da. La verdad es que no creo que hayan hecho esto. 14 y 16. O sea, de 15 cada huella. No creo que hayan hecho esto. Voy a hacer cada huella que tenga por lo menos unos 25 centímetros. Ya me vale el plano. A ver, estamos en 16. Ahí tenemos 25. Perfecto. Y aquí estamos en 14. Voy a desplazar el borde simplemente. Bueno, mi máquina está muy lenta. Tenemos 22.03. Ahí tenemos los 25. Lo voy a mover a su lugar. En este caso acá. Y esto lo voy a desplazar hasta su lugar. Ahora sí. Muy bien. Ahí me parece que está mucho mejor. Vámonos por acá. Control M, control. Control M es para hacer una simetría. Entonces estoy mandando la simetría al otro lado. Ya voy a explicar esto otra vez. Selecciono los dos. Hago control M. Y busco el centro para hacer una simetría. No creo que esté correcto. Entonces estoy haciendo el eje simétrico en cualquier parte. Listo. Ahí tengo seleccionadas mis copias. Los voy a llevar hasta su lugar. Perfecto. Y ahora a esta solo me falta restarle un polígono. ¿Qué polígono? Este de acá. Bueno. He hecho eso, pero no lo he hecho bien. Otra vez, control M. Hasta ahí estaba bien, fíjense. Pero mi error ha sido no apretar un control más para poder hacer una copia, ¿no? Me lo he llevado al otro lado en realidad. Y aquí están los dos. Y aquí está mi copia. Espero que así sea. Y lo voy a ver en el 3D F5. Perfecto. Ahí está. Y aquí también. Básicamente esto ya está modelado. Nos falta por acá las escaleras. Las escaleras las voy a hacer así, tal cual como esto. Con una losa, bueno, con varias losas. Porque seguramente las huellas y contrahuellas no son constantes. Según la referencia tenemos entonces peldaños constantes, son 18 peldaños. Vamos a partir de esta base y luego vamos a arreglarlo porque seguramente va a fallar. Vamos a la planta. Por acá vamos a hacer un peldaño, el primer peldaño. Herramienta forjado, perfecto, de acá hasta acá. Vamos a hacerlo ahí. Tiene como 34. Podría reducirlo hasta 30.
de entrada. Voy a dejar así como está, y vamos a ir ajustando, vamos a ver qué pasa. Lo que voy a hacer ahora va a ser traer mi alzado, lo voy a usar como un corte por el momento porque no tenemos cortes. Acá lo voy a poner más o menos en el centro, abro el alzado. Ok, esto debería estar acá, digamos que unos .15 arriba. Ok, me voy a dar una referencia. Quiero que el otro peldaño también venga 15 arriba. .15, ahí, perdón, otra vez, una línea. .15, enter, listo. Y por ahí. Ok, en esta intersección quiero que llegue esto. Control U para multiplicar, le voy a decir incremento y extensión, perfecto, ok. Vengo acá y voy extendiendo hasta que llegue aquí, ¿no? Ni siquiera llega bien. Hasta ahí. Ya está. Vámonos a planta. Muy bien. Tenemos... bueno, en realidad deberíamos haber visto cuántos peldaños tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y nos faltan 2. 1 y 2. ¿Ya? Estos dos deberían llegar. Debería terminar por ahí. Exacto. Vamos otra vez al corte. Perfecto. No sé si esto está bien. Según la losa. Parece que la losa está... Vamos a poner planta baja y esto como referencia. Está entrando a la losa. Vamos a hacer valer lo que tenemos modelado en planta. Voy a mover esto por acá. Listo. Ahora sí, a la elevación. Y lo que voy a hacer va a ser esto. Ponerlo al nivel. Perfecto. Esto por acá. Voy a ir seleccionando todos. Todos estos. Creo que me va a sobrar algún peldaño. Edición, distribuir a lo largo de Y. Perdón, control Z. Estos dos los voy a bajar. Ahora sí. Que tengan cierto orden. Incluso me estoy dando cuenta que aquí va a sobrar un peldaño. Este lo voy a eliminar. No entran 18 peldaños en el espacio. Ahora sí. Edición, distribuir a lo largo de X. Perfecto. Edición, distribuir a lo largo de Y. Listo. Ahora sí, voy a reducir un poco la altura de esto. Sí. Este punto 60 lo voy a poner a 40 tal vez. Ahí está mejor. Listo. Ahora lo que voy a hacer va a ser ir igualando los peldaños, ¿no? Voy a seleccionar todos estos. No debía haberlos soltado. Acá con F5. Estos peldaños los voy a ir estirando. Para que coincidan con el siguiente.
No sé peldaños de cuánto habrán quedado. Y en realidad yo estoy seguro de que no es así. Estoy seguro que en la parte final, en la parte curva, los peldaños deben ser más largos. Pero bueno, al no tener una referencia buena, lo vamos a racionalizar así. Y si ustedes encuentran unos planos mejores, pues pueden ir modelando de manera más correcta, ¿no? Más o menos ahí. De hecho, esta me parece una mejor escalera a la solución real, en la que tiene los peldaños alargados en la parte de arriba. Listo. Vamos con F5. Ahí está. Vamos a terminar por acá de hacer crecer esta losa. Esto está ahí, esto está acá, esto está acá. Todo eso va bien, no está atravesando. Perfecto. Con eso tenemos modeladas las escaleras, las gradas. Y por ahí unos muritos que hay que colocar, ¿no? No aparece en la referencia, voy a poner la referencia arriba. Estos muros. Solo un muro. Ok. Este muro está ahí. Será pues de unos 20. Quiero moverlo esto. Más o menos ahí. Perfecto. Y hay un par más que no está marcado. Vamos a ver. Este muro. Lo vamos a levantar. Este muro también. Perfecto. Vamos a dividirlo con machete. Hacemos una línea. Perdón. Agarramos la herramienta, dividir. Hacemos una línea desde donde queremos que se divida. Ok. Llevamos el ojo a la parte en la que queremos que se quede. En este caso quiero quedarme con la de abajo porque es la que voy a reducir hasta acá. Ok, otra vez por acá. Vamos a dividir. Esta vez voy a dividir aquí. Perdón. Selecciono, dividir. Hago una línea, me quedo con la de arriba porque es la que voy a reducir. Hasta ahí. Listo. Otra cosa que le falta acá es unas columnitas que tienen por acá, circulares. Vamos a ponerlas nomás, porque creo, en realidad sí que se va a ver, más que creo. Por acá, ok, de unos 15 centímetros. Perfecto. Agarrar esta parte,
en un marco de selección. Fíjense, voy a de herramienta marco, hago un marco, vamos al 3D con F5, vamos al 3D, aquí podemos ver lo que estamos haciendo. Tenemos 20, vamos a ponerle que solamente sea de 15, perdón, de 0,5 de ancho, y aquí le vamos a sumar 15, 95. Listo. Esto está muy grueso, le voy a poner que va a ser de 10 centímetros. Listo, y esto lo voy a levantar hasta acá. Ahí está. Ahora sí, en planta voy a ir a un escape, me salgo del escape, salgo del marco de selección. Esto de acá voy a tratar de centrarlo todo lo que da, lo más preciso posible, cosa de que no tengamos mucha variación. 10, entonces esto va a ser .05, ahí está en el centro. Quiero hacerlo lo más interesante posible. Esto está viniendo casi desde la puerta, entonces esto viene más o menos por acá. Este debería ser ok, y este va casi alineado a este muro. Ahora sí, control U, ok, control U otra vez. Estaba poniendo 6, deberían ser 5 porque uno se queda en su lugar. Ahora sí, casi está por acá, más o menos ahí. Listo. 3 y 6, vamos a ver la imagen. 3 y 6, perfecto. Uno se va a cada esquina. Por ahí. Y esto por acá. Ya. Los voy a ir llevando más o menos a que coincidan con los postes más cercanos. Ahí. Este para acá. Y ahí, ¿no? Otra vez estos. Todas las columnas, vamos a ver. Control A. Voy a mover por acá. Con control otra vez voy a duplicar. Y esto sí tiene que coincidir con esto. Acá. Este acá. Y por acá. Ahí. Para duplicar. Este acá. Y ahí. Ok. Nos falta solamente uno en la mitad. Ahí. Y otro por acá. Y ahí. Y aquí vamos a quedar por ahora. Tenemos modelado casi ya en su totalidad. Nos faltaría algunos detalles, el terreno y colocar materiales, ¿no? Bueno, vamos a quedar acá. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen día. Suerte. Chao.